Regresamos a esta edición de Al Cierre, en el que estamos analizando el índice global de paz. Nos acompaña en esta edición don Francisco Rojas, rector de la Universidad para la Paz de Naciones Unidas, y don Antonio Barrios, analista internacional en temas de seguridad. Don Francisco, cerramos el segmento anterior con un poco de énfasis de parte de don Antonio en el tema de la desigualdad, algo que yo comparto. Sin embargo, creo yo que eso no es razón, digamos, suficiente para explicar el fenómeno. Creo que hay otros países que han tenido procesos de apertura comercial, de ajuste estructural, y no conocen los índices de violencia tan fuertes como los que tenemos en la región centroamericana. A ver, yo estoy de acuerdo con usted. Creo que el principal tema es la estructura institucional del Estado. Allí donde el Estado no está, hay otros poderes que participan, ejecutan. Poderes y por fácticos. lo tanto, son poderes fácticos que puede ser el crimen organizado, las pandillas, bandas de narcotráfico o algún poder local que busca llenar el vacío del Estado. Si el Estado no está presente, no con la policía, el Estado tiene que estar con la escuela, con el centro de salud, con la iglesia, con múltiples manifestaciones. Y el problema que tenemos es que junto con mirar la inequidad es necesario mirar otros índices. Y cuando hemos hecho algunos trabajos que analizamos quiénes son los países que tienen más altas tasas de homicidio en América Latina, normalmente hay una correlación con otros índices. Corresponden a países que tienen alta inequidad, pero que también tienen un alto índice de percepción de corrupción. Y esto, particularmente en América Latina hoy día, es un fenómeno que recorre desde México hasta Santiago y Buenos Aires, afectando al conjunto de la clase política, a empresarios, en fin, creo que es un fenómeno que tiene un gran impacto porque erosiona los procesos democráticos y por lo tanto abre espacio a otros actores. Normalmente hay una correlación con el índice de pobreza y más importante aún con el desempleo, pero particularmente con el desempleo juvenil. Es decir, allí donde hay altas tasas de homicidio, hay un alto desempleo, que en el caso, por ejemplo, de Honduras, para el desempleo general alcanza al 8%, pero cuando se refiere al desempleo juvenil, este tiende a aumentar y en general es casi el doble. Y esto hace que no tengamos políticas juveniles en ausencia del Estado. Y esto es el factor más peligroso en este marco. Alta inequidad, pobreza extrema, corrupción, hacen que no hayan oportunidades para muchos sectores sociales, que no se expresan en la política, que no se expresan en política social y por lo tanto se genera un vacío del Estado que es llenado por grupos ilegales. Esto en el ámbito centroamericano es un corredor de droga hacia los Estados Unidos. En un informe, si me permite un solo dato, que es muy importante, que presentó el exsecretario general de la OEA, señala que en México hubo 20.000 muertes, asesinatos vinculados a las drogas, pero personas que murieron por consumo de droga o ligado al consumo de droga fueron menos de 600. Es decir, la guerra contra las drogas ha aumentado la conflictividad en toda la región centroamericana por la cadena y la disputa de territorios. Eso aún se expresa en países pacíficos sin fuerzas armadas como Costa Rica. Lo cual demuestra de alguna manera que esa respuesta de guerra contra las drogas ciertamente hay que ponerla en entredicho, por lo menos. Así es, hay que buscar nuevas fórmulas como las que se está planteando América Latina para este combate. Don Antonio Barrios, más allá del tema de la desigualdad que lo hemos analizado y otros temas que analizó don Francisco, el tema del narcotráfico es un tema que trasciende y supera el ámbito meramente de la droga y se incrusta en niveles del Estado. Sí, correcto. Es decir, el narcotráfico está presente en todo nivel, es decir, algo comentó don Francisco en el sentido de que los carteles de la droga propiamente por los niveles de vinculación tan fuertes que tienen en toda la sociedad, incluso en el aparato político del Estado, penetran la institucionalidad, corrompen
a funcionarios, corrompen a políticos, es decir, el narcotráfico ha logrado precisamente insertarse hasta esos niveles al punto de imposibilitar que el Estado funcione adecuadamente en función del papel que le compete ejercer para con la sociedad, y eso ha llevado precisamente a que no solamente esa penetración implique controlar algunos aspectos de los gobiernos o de la sociedad o del Estado mismo, sino que incluso ha generado niveles de corrupción a tal punto de que la corrupción, como ya lo comentó don Francisco, es uno de los males más serios que está aquejando en América Latina, y si se quiere en Centroamérica. Recordemos lo que recién pasó, el escándalo, por ejemplo, que hay en Honduras, en donde millones de dólares que eran utilizados para el sector salud supuestamente fueron desviados para la campaña electoral del actual presidente en Honduras. Entonces, lo mismo podríamos decir en Guatemala también. Disculpe. Lo mismo podríamos decir en Guatemala. Sí, es decir, todo el problema en el que se encuentra el presidente Otto Pérez Molina, bueno, incluso la demanda de algunos sectores sociales que renuncie, pues evidentemente es porque ya se está llegando a niveles prácticamente insostenibles de los problemas de corrupción que hay. De hecho, ayer viendo noticias, estaba viendo de un grupo de jóvenes que están en huelga de hambre en Honduras. Precisamente están pidiendo una CICIG similar a la de Guatemala en Honduras, precisamente por los niveles de impunidad que hay, al menos en el aparato político, y ese tipo de situaciones generan una gran incertidumbre en la sociedad hondureña y en cualquier país de Centroamérica sobre el rol que el Estado debería ejercer cuando el mismo Estado promueve, por los problemas de institucionalidad, promueven situaciones de impunidad que hacen que difícilmente los gobiernos tengan el nivel de credibilidad que deberían tener en la sociedad. Es decir, los niveles de aceptación de la sociedad hacia los gobiernos de turno en este momento son indicadores también muy serios que generan un problema de credibilidad muy serios, y eso le resta validez al gobierno precisamente a la hora de tomar decisiones importantes en cualquier materia. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos en unos instantes en esta edición de Al Cierre.